¿Qué tal, gente de Lea? ¿Qué tal, comunidad aldea? ¿Cómo les va? Estoy acá con un video terminando de editarlo. Fui a visitar a Héctor Russo. Héctor Russo fue el contador de Lea entre el año 1960 al 98. O sea, mucho tiempo. Y como muchos saben, el contador cuando una empresa presenta quiebra es el último en irse. Así que de mano de él cuenta toda su historia. Perdonen por la informalidad del video, realmente pasé por su casa, nos tomamos un café y bueno, hicimos este video, que la idea es compartirlo con todos ustedes, que quede documentado la magia de lo que fue la gran industria nacional. Hoy por hoy se sigue con Instagram, parlantes-lea, en donde hay un montón de información, en donde tenemos equipos vintage y en donde con Mariano y Roberto Olmedo seguimos fabricando la línea Lea de los 90. Siempre todo muy particular, muy específico, muy artesanal y de mucha calidad. Espero que les guste el video. No olviden pasar por Instagram, que ahí es donde todos los días subimos algo. Un saludo, yo soy Alex. Chau, chau. Empezó en la calle Enrique Martínez, Claro. que es después de Superi, y ahí estuvo Lea. Yo era más chico, mi hermano empezó a trabajar en el año 58 en Lea. Su hermano más grande que Mi usted hermano mayor laburaba trabajó ahí, en el ¿no? 58 en Lea y venía de un estudio contable, no es Mirá. contador. Mirá. Pero entonces empezó a trabajar ahí como contador y seguimos los dos hasta el final, hasta el 98. Montón. Yo 38 años y él 40. Y las cosas fueron bien con bocinas, parlantes, tales así que las estaciones de ferrocarril Claro. tenían todas Yo me las acuerdo. bocinas de Sí, Lea sí, y sí, todo, sí. más el 33, el 40, Qué el memoria. 60, 55. Bueno, había 3, 4 modelos de bocina, pero era el boom, porque en esa época no había importaciones y, Claro. y los gremios que se fueron haciendo le respondían a la empresa con compras importantes de Gali, Hermano, Claro, Aceto, Aceto. Selection Sí, sí. y toda una serie de nombres los más importantes. Porque Lea se manejaba con distribuidores al principio. Sí, sí. Bueno, y después juntó un dinero importante Lea en toda esa época del 50 y en el año 60 construyó la empresa de Avenida Tejar con su propia financiación. Qué loco. No recurrió a ningún préstamo bancario, nada por el estilo. O sea, Insólito. había acumulado una riqueza importante, don Nicolás, porque hizo 3 pisos ahí. Sí, sí. Y van de Avenida Tejar hasta Huidobro, hasta la Claro. la avenida, de punta a punta, digamos. Che, de 50 cero. metros. Dijo, vamos a comprar acá, hacemos De eso. cero. Bien. Todo con autofinanciación. Ahí se armó la Anónima. Claro. Y la Anónima se armó en el año 60 y yo fui hacia fines del 60 a trabajar, el 12 de diciembre del año 1960. Usted entró junto con Roberto prácticamente, porque Roberto Claro, 61 creo, ¿no? Roberto entró, sí, más Los o menos 60. ahí, 61. Calculá que yo empecé a trabajar en el 60, iba a mediodía, yo era estudiante de ciencias económicas y contador público. Hasta que me recibí, después me casé, y me recibí en el 71, Mirá. de contador. 27 años. Difícil, ¿no? Estudiar, trabajar, todo. Claro, yo sacrificado. trabajaba mucho en esa época, entonces iba despacio en el estudio. Ah. Y yo fui progresando, y un día don Nicolás me llama, porque eran 200 personas que ocupábamos nosotros. Claro, eso era un montón. En el año un 70, montón, 70. Un montón, siendo la otra Me cosa. llama don Nicolás y como nosotros en la parte de personal teníamos un asesor, ¿no? Sí. Que venía cada 15 días, me propuso a mí hacerme cargo del departamento de personal en el año 74. Yo tenía 31 años Usted ahí, pum. y ya estaba recibido Qué de bárbaro. contador. Y bueno, yo tenía una base sólida en la parte Claro. personal y todo. Y tenía mucha relación con la gente. Era muy Claro, ya. aceptado por la gente y todo. ¿Sabes? Así que cuando me hice cargo, empecé a trabajar todos los días, mediodía, Ajá. y tenía 5 delegados de la UOM
y 3 de Asinra, 8. Y tenía reuniones martes y jueves con los dos. Un montón. O sea que yo tenía que trabajar mucho porque eran gente que respondía a los intereses del personal. Había, calcular que entre supervisores y encargados había 16, 18, y el resto era obreros, y bueno, después estaban los administrativos. Llegando a 200. No, sí. Qué locura. Y bueno, Qué locura. me fue bastante bien, yo tenía muy buena relación con la gente, porque yo a la gente le hablaba mucho, los consideraba, los defendía, y siempre le decía que las cosas las teníamos que resolver internamente y no ir al sindicato ni nada. En equipo. Interno, sí. Claro. Y bueno, y fui evolucionando y yo me convertí en el tercer hombre de la empresa. Mira. Pues fallece don Nicolás En el 76. en el 76, Sí. murió don Nicolás en el ascensor, que yo un día regresaba de una constructora que Qué va. también era un contador, y la cocinera, que era Purificación Fernández, me dice, se murió don Nicolás, casi me caigo desmayado. Infarto. En la entrada de Lea, en el hall de entrada. ¿Qué murió? ¿Un infarto? Claro, lo que pasa es que don Nicolás los fines de semana con Bonanotte, que después tenía, que era, hacía elevadores de voltaje y todo, y Martínez. También tenía parte en Lea, él tenía parte en la empresa de la MEG y todos. Y los fines de semana se juntaban en verano en una quinta y le daban A Chupi. a Morphy y a Chupi. Ah. Don Nicolás tomaba mucho. Entonces se ve que él hizo algún problema, ya tenía problemas cardíacos y qué sé yo, y se desplomó en el ascensor. Qué Por eso locura. él andaba mucho en la fábrica, Claro. iba y venía, hablaba con la gente, se interiorizaba de la producción, de las Eso es muy bueno, era un líder. era un auténtico. tipo, sí, que nada que ver con Julio, que Julio era de extracción. El hijo, Julio, que tenía mucha afinidad conmigo, más que con mi hermano. Por eso yo evolucioné más que mi hermano. Yo llegué a ser el tercer hombre y mi hermano el cuarto. Claro. Porque estaba él y el ingeniero Nilo. El Nilo, claro. Que estaba, el ingeniero había traído a don Nicolás, que había trabajado en la municipalidad, en telecomunicación y todo. Claro, Un hombre claro. muy entendido en la parte de audio y todo, ¿no? Le ayudó mucho con los contactos, Nilo. Sí, y Nilo era un hombre que vendía, era más vendedor que Que otra cosa, ingeniero. sí, tal cual. Porque ¿no? el ingeniero Nilo era un tipo, un as para la venta. Entonces, así que vendía cosas y por ahí iba Julio y le decía a la gente, no, esto no se lo lleve, dice, porque en realidad ahora vamos a traer otro que es superior Claro. y le va a convenir gastarse la digamos plata. que Bueno, y entonces le deshacía los negocios y me venía el ingeniero y me decía, pero este Julio dice, tengo el negocio abrochado y viene y me lo desestimula al comprador y qué sé yo, no sé cuánto, y después te dice, ingeniero, nos quedaban dos en stock, si los vendíamos nos quedábamos sin stock. Escuchame, le dice, lo reponíamos en stock. Claro. La cuestión era vender, bueno, la cuestión La cuestión era es vender. que, bueno, yo evolucioné de tal forma que cuando muere don Nicolás, ya Julio se manejaba conmigo. Claro. Y yo empecé a trabajar todo el día en el 77. ¿Y Julio qué edad tenía ahí? no Julio sé? era del 45, yo del 43 y él del 45. Y Julio se casó con una finlandesa, hizo una vida traumática, Julio. Julio, siendo de soltero, viajaba mucho por el exterior, los padres lo hicieron visitar todo el mundo, anduvo por todos lados. Habían mandado a estudiar a Emiratos, bueno, lo que era Sí, Arabia estaba en Saudita. Inglaterra, y aparte conocía mucho inglés. Claro. Y Julio tenía una condición, que hacía buenos contactos cuando iba de viaje, porque como tenía un inglés muy fluido, Claro. llegaba mucho a los japoneses, a los chinos, a los... Claro, el tipo iba con su, digamos, con su... Claro. Y acompañado siempre por el ingeniero Nilo. Se iban juntos, Sí, Julio y Nilo. el ingeniero era el que, bueno, y hacían buenos negocios, pero después no los sostenían acá porque nosotros cada tanto recibíamos una auditoría
Claro. diciéndonos qué cantidades comprábamos y que tenían la posibilidad, que no les interesaba tanto el mercado, que el mercado estaba para más y que, bueno, que había algunos que le estaban golpeando la puerta para comprarle detrás nuestro. Mirá. Y nosotros sosteníamos la situación, porque Julio era muy carismático y sostenía la situación. Pero llegó un momento en que en la década del 80, que estaba Alfonsín, Claro. que a nosotros nos fue bien. Mirá. Porque yo apenas vi ese cargo, estuvimos a punto de zozobrar nosotros en el 77 al 80. En ese tramo estuvimos muy mal y Julio estuvo a punto de convocarse. Mirá. Y yo me puse la empresa al hombro Wow. y refinancié todo el pasivo. Wow. Bastante bien, refinanciado, los tiré todos 3 meses para adelante. Claro. Y después vino la época de la democracia con Alfonsín y todo, y nos fue bastante bien. Mirá vos. Y habíamos conseguido revertir bastante la situación. Pero sube Menem en el 90-91. Claro, pongo Y todo. cuando sube Menem, que yo pensé que No, iba a no, ser no un importa, gobierno, Perdón. Ahí va. un gobierno para adentro, nacionalista y qué sé yo, proteccionista, no. Abre la economía con Cavallo, Chao. con la convertibilidad y todo, abre la economía. Claro, de ahí, chao. Y ahí los que eran clientes nuestros, los gremios, aprovecharon la oportunidad y se hicieron importadores. Mirá vos. Fueron a buscar a los mismos proveedores que teníamos nosotros, a ofrecerles mejores condiciones de compra y qué sé yo, y los tipos no se casan con nadie. Nos dijeron buenas noches a nosotros y de 90 al 91 en adelante Fue un declive. penamos totalmente. Creo que fue cayendo La empresa gigante de 200 personas fue bajando a 80, después 60. ¿Qué terminó en 20? Y terminamos que éramos 40 y no nos alcanzaba, nos llevábamos, cobrábamos por semana 100 pesos. Ah, No había plata y yo me estuve a punto de discutía mucho con el ingeniero Rossi, con el lobby no tanto, porque el lobby después se fue, con Rossi. El ingeniero Rossi me decía, como a mí me debes un mes y medio, como ganábamos bien, ganábamos 2.000 y pico pesos por mes, eran 2.000 y pico dólares, que era buena plata. Pero no nos cobrábamos nunca. claro. Entonces íbamos acumulando deuda yo con ellos, estamos hablando de récord de 90, y con los obreros debía una quincena y media. Y entonces yo juntaba dinero con la tesorera y los viernes a la tarde juntábamos 4.000 pesos. Éramos 40 tipos y yo le daba 100 pesos a cada uno. Qué bárbaro. Y me decía el ingeniero, pero ¿cómo me das 100 pesos Rossi? Si me debes ponerle 1.500 Claro. o 1.800, Una eran cagada. tres sueldos. Y sí, te doy porque no tengo para más. Yo prefiero darle a todos 100 pesos que tienen criaturas, los obreros Claro, y todo. algo. Por lo menos se compran un pollo, estiran el Claro. fin de semana y no vienen el lunes a querer matarme. A mí me Tremendo. putean toda la semana. Y digo, a vos 100 pesos más, 100 pesos menos. Digo, Claro. ¿qué vas a hacer? ¿Tendrás alguna reserva? Yo lo voy a hacer así me saquen con los pies por adelante. Y un día casi no discutimos, pero Julio me respaldó. Mirá. Dice, vos tomaste una muy buena decisión, aparte de ser humana, Claro. tomaste una decisión correcta, porque de esa manera le diste la posibilidad de que todos tuvieran Un poquito. un poquito para consumir y demás. Qué bárbaro. Y bueno, y así fue que se fue cayendo. Nosotros cuando perdimos todas las importaciones, los micrófonos, las consolas, los equipos de audio, que nosotros vendíamos mucho de eso. Claro, lo que estaba en la época de Toba. La iglesia de los santos de los últimos días nos compraba muchos. Mirá. Consolas y equipos de audio y todas esas cosas. Y perdimos toda esa parte, los micrófonos mismos, conectores. Fuimos perdiendo porque nos desplazaron los que eran clientes nuestros, se convirtieron en competidores nuestros. O sea, los clientes que La necesitaban. industria desapareció.
Claro. Y quedáramos nosotros y contra los de gremio que eran clientes en principio nuestro, y después cuando vieron que nosotros no reaccionábamos con la importación que se había abierto y que estaban a menor precio, parlantes y todas esas cosas, se dedicaron a ellos. Aprovecharon la volada que nosotros no estábamos firmes y nos desplazaron. Gali, hermano y todo, Selecto y todo, empezaron a importar ellos y a manejar otras marcas, digamos. A los japoneses les importaban más porque le consumían mayores cantidades de unidades. Claro. Y nosotros, los tipos van a... nosotros nos quedamos con los parlantes y teníamos alguna posibilidad de competir y no mucho más. Y aparte con una fábrica diezmada no teníamos una producción, pues no teníamos ya capital de trabajo. Claro. Entonces nos fuimos diezmando y un gasto también muy menor. pobre, lo nuestro era muy pobre, la facturación, no teníamos, a veces demorábamos en hacer las cosas porque teníamos muy poca gente para trabajar, las máquinas obsoletas, fue un derrumbe total. Y bueno, fue así que nos fuimos achicando hasta que a mí, como yo la vi venir esa, en el 92, 93, le presento un proyecto a Julio de redimensionamiento de la empresa. Yo quería achicar a 40 personas, con 8 o 10 administrativos y 30 en fábrica. Y desprenderme del resto, éramos 80 en aquel momento, pero desprenderme lealmente, no decirle mucho gusto, hacerme juicio, que yo no te doy un mango, no. Sentarme con una persona y decirle, mira, a vos te corresponde por ley tanto dinero como si yo te despidiera. Como yo no tengo ese dinero todo junto para dártelo, te lo voy a dar en 2-3 años como para que vos tengas la posibilidad de insertarte en un nuevo empleo y a su vez tener un cobro seguro. Y de esa forma yo pensaba que podía, con un préstamo del Banco Nación también, que en esa época todavía no podía dar porque teníamos una calificación más o menos importante, después se fue deteriorando. Y con la hipoteca de la empresa, la garantía de la propiedad. Y no prosperó porque el ingeniero ni lo dijo, una barbaridad, ¿no? Que era anticipar la muerte, porque hipotecar el edificio era como que estuviéramos muertos. No, pero no. Y no era así. No, claramente porque la hipoteca del edificio, el edificio terminó rematándose con la propia quiebra. Y de los cuales yo fui uno de los que más cobré, que $30 y pico mil, porque era el mejor sueldo. El ingeniero y todo. La quiebra pagó todos. Claro. Y pagamos, se remató el inmueble en $400.000, que es una cosa así. Y yo pensaba juntar un dinero para redimensionar la empresa y que me quedara un poquito para volcar a la importación de aquellos productos que no podíamos ser competitivos y fabricar aquellos parlantes y todo que podíamos ser competitivos porque teníamos los españoles nada más en contra, pero podíamos mejorar el precio y la calidad nosotros. Por supuesto, sí. Haciéndolo acá, como lo que era nuestro fuerte de siempre. Claro, la línea. Pero no prosperó esa situación. Y entonces al no prosperar, abajo. Nos fuimos yendo de a poco. Esa es la historia de nuestra, de 38 años, luché, yo fui uno de los protagonistas de toda la situación y luché hasta el final, fui el que entregué la empresa. El contador es el último el que se va. 23 de marzo del 1998 entregué la empresa, un día gris, lloviznaba, le entregué al síndico. Julio iba a ver a su propio abogado que lo patrocinaba en el pedido de su propia equipo y lo felicitó, dice, por el trabajo que hizo tu colaborador, el contador ruso. Y le digo, Julio, a mí no me sirve de nada, me quedo sin trabajo con 6 hijos, digo. Wow. La verdad que estoy muy triste. Bueno, te agradezco mucho el elogio que me hace esta persona, pero
no me sirve de mucho. Claro. Vamos a tomar un café. Sí. Y bueno, Me contaba Roberto que don Nicolás era más práctico. que entraba por la parte de fabricación. Sí. Tipo, che, a ver qué está pasando. Dice que Julio no bajaba nunca. No, a Julio no iba. No le interesaba. No era de ir a la fábrica, nada. Porque aparte no entendía de nada. Claro. Julio no entendía nada. Y los negociados, gracias. Sí. Los negociados con TOA, con Inke, con Neutri, con todas estas marcas de afuera que Lea Sí, fue trayendo al país. nosotros vendíamos bien todas esas cosas, los conectores. ¿Pero ¿no? qué iba? Julio, hola, sí. Julio iba y Directamente. Julio hacía buenos negocios, pero lo que pasa es que los negocios no perduraban. No los mantenía, digamos. Claro. No compraba lo que tenía que comprar, la cantidad. Claro, no comprábamos la cantidad suficiente porque no teníamos Claro. capital de trabajo. Se fue perdiendo el capital de trabajo. ¿La importación fue más en los 80s o ya en los 70 traían? Sí, más entre 70 y 80. Por ahí, ¿no? Sí, 70 y 80. En el 90 ya no. Muy buena, ¿eh? Sí. Muy buena. En los 90 ya no. Claro. Había que sobrevivir. Una lágrima. Roberto y Fernández, el ingeniero Fernández, con buen criterio para mí, cuando Lea quebró, intentaron continuar Correcto, sí. con las cosas de alguna manera, Sí. y me pareció bien. Sí. Yo me desligué totalmente. Ellos compraron mucho en el remate. Sí. Se la compraron. Claro. Se la jugaron. Sí. Se la jugaron. Porque Fernández era el jefe de planta, ¿no? El ingeniero Fernández era el jefe y Roberto era matricero, pero era como si fuese un segundo de Era el capo de ahí. Se cargaba la matricería al hombro, ¿no? la matricera. Proveedor también. Roberto fabricaba las gomas de los parlantes. Hacía no sé qué Muy cantidad de... inteligente. No, una mente brillante. Aparte, tenía un equipo con Covelo y con Claro. Ruiz, y eran dos matriceros que manejaba él. Pues Roberto empezó en el sector matricería Claro. y después pasó a la ingeniería. Correcto. Claro, la vio de pe a pa, digamos. Claro. Y dejó a los discípulos Covelo y Ruiz como Los hizo, digamos. muy buenos también. Claro. La matricería nuestra era muy buena. Lea había hecho la misma matricería que Altec, o sea, Sí. desde ya que bueno, tenían la representación Sí. de Altec, pero Era muy buena la matricería. era una locura. O sea, en Argentina creo que ninguno llegó a esos niveles No. de calidad. Incluso yo tengo un ingeniero amigo, le hice comprar unos gabinetes. Ajá. Nosotros hacíamos lo que estaba adentro, los parlantes, los tweets, todo era nuestro. Y hacíamos muebles en Veiga. Unos muebles espectaculares. Entonces, Veiga, que era nos vendía el mueble, el gabinete. digamos, los baffles los hacía Veiga. Claro. Ujú. No, lo que iba adentro lo poníamos nosotros. Lea, y ellos hacían la caja, digamos. La caja, sí. Mirá. La Lustrada, calidad. una No, cosa era terrible. espectacular. Sí, Y sí. hoy lo tiene todavía. ¿Ah, sí? No, el otro día le compro a un muchacho conocido un tope de gama de la época, de Lea, y el tipo vende JBL, Altec, marcas de Estados Unidos, Japón. Dice, Ale, la calidad que tiene el mueble, ni hablar los parlantes, ¿no? La Sí. calidad, pero el mueble, dice, ni siquiera equipos de Japón, de Estados Unidos, no están a la altura. No. Era terrible. Se vendió mucho de eso. Sí, era fantástico. No, Lea, en la época, en el año de la época del 60, y ya mediados hasta que vivió don Nicolás, Hasta que murió don Nicolás. estuvo bien. Fue terrible, Pero ¿no? don Claro. Nicolás era un hombre muy práctico y muy bicho para los negocios. Claro. Julio era más teórico, más administrativo. Y
no estaba muy... Nicolás anticipaba, digamos. Sí. Claro. Y Julio No. y aparte le ponía siempre palos en la rueda, un tipo muy conservador y no arriesgaba y no manejó bien la empresa. Y claro, el tema... Bueno, después sin capital es difícil arriesgar, ¿no? Pero... Y nos tocó una época mala, ¿no? Digamos, el momento que lo agarró todavía estaba, digamos, bien. Sí. Hasta el 76 más o menos, Rodrigazo de por medio y todo, Claro, eso. más o menos estábamos. Éramos protagonistas en el mercado interno. Era. Me decía Roberto que en los pliegos del Congreso, no sé qué negociado había hecho Nilo, que decían como equipamiento de calidad era LEA o similar, o sea, consideraban que LEA era es verdad eso. allá arriba, ¿no? Sí, y nosotros con INVAP era Instituto de Investigaciones Aplicadas, hicimos muchos negocios en el sur, en Neuquén y toda esa parte. De venta de De equipamiento. venta de cosas, el hospital de chicos, ¿cómo se llama? Que está, Garrahan, ¿no? el Garrahan, Sí. que está en Que es Parque Patricios. Eso. Parque Patricio, Sí, sí. sí. Ahí hicimos una instalación importantísima. No, lea, Por ejemplo, todo lo que era ferrocarril, que bueno, Sí. lo hablábamos, todo LEA. Desde ya que ibas a supermercados o un montón de instalaciones, bueno, iglesias todas. Los micrófonos eran nacionales, tuvieron vigencia desde el 60 que se hicieron hasta el 70 y pico. Después Total. empezaron los micrófonos de afuera, Japón, claro. de Japón y todo eso. ¿Y usted se acuerda en la planta? ¿Es verdad que había un sector de mujeres que armaban Sí, las cápsulas para nosotros teníamos armado el sector micrófono. las púas para las bandejas giradiscos? Sí, en un momento? teníamos sector de mujeres también, hombres y mujeres. Mujeres, en el micrófono había más mujeres que hombres. Por el tema de las manos, Sí, era más las eficiente. manualidades, sí. Y sí, no, era una fábrica bien armada, te digo, de 3 pisos, había comedor, comía la gente adentro, yo que daba de comer por poca plata, Claro. era como un subsidio. Y digamos que Nicolás la termina armando la fábrica a medida, porque si construyeron ese edificio, la Avenida del Tejar, el tipo dijo, acá quiero la cabina de pintura, Ah, sí. acá quiero el montacarga. Arriba estaba, en Sí. el tercer piso teníamos galvanoplastía y pintura, Qué bárbaro. hacíamos todo ahí adentro. Esto se quedó Y sin después batería. en el segundo piso estaba armado, micrófono, y en la planta baja estaba la mecánica, matricería, toda esa parte. Claro, pero cada piso era enorme también de la Sí, fábrica. sí. Yo me quedé con los planos del remate. Sí. Es increíble, el vestuario, ya lo que era el Sí, vestuario. había vestuario, sí, todo. Total. Había baños en el tercer, en todos los pisos. No, estaba muy bien puesta la fábrica. Y proveedores un montón. Proveedores teníamos. Bueno, nosotros no dejamos deuda con proveedores. Nada. La deuda que nuestra fue impositiva, previsional y con y nada más. Claro. Porque la deuda comercial y bancaria no teníamos. No, ya te digo, fue una época linda. A mí me sirvió bastante porque me costeó todos los estudios. Claro. Trabajando mediodía lo cobraba bastante bien. Entonces, así que me hacía ropa de medida, salía con él, íbamos a bailar olivo. Ah, Si se me antojaba comer una parrilla, iba a comer. estaba todo bien, digamos. Yo tenía un buen ingreso. Y el ámbito de Cobraba bien No, claro. Pero el ambiente de laburo era bueno. era bueno, sí. Era bueno. La Mirá. gente cobraba bien, pero se nos terminó hacia fines del 80, Ahí empezó a decaer. empezó a decaer, porque nos fuimos perdiendo capital de trabajo Claro. y los proveedores del exterior, que eran muy buenos, que teníamos en Estados Unidos, Alemania, Claro, porque importaban los conos, importaban todo. todo, sí. ¿Quiere que le sirva uno más? Sí.
Claro, Sí, fue una época linda. pero- A mí me sirvió, yo cobraba también yo ya cuando me recibí, yo trabajaba a mediodía en LEA todavía. claro. Pero yo después empecé a trabajar todo el día cuando Julio yo voy y le digo a Julio que iba a trabajar todo el día y me dice lo que yo esperaba de vos, me dijo. Mirá vos. Yo esperaba que vos vinieras todo el día. Y apenas llegué en el 77, que empezó a decaer la cosa, empezamos a endeudarnos con proveedores. Qué locura, ahí Ahí inmediato. me tiré encima todo la refinanciación del pasivo Claro. y lo llevé adelante. Y después nos tocó la época de Alfonsín, que es una época buena. Yo Mirá le vos. hacía a mi hermano hacía como 16 cheques, todo para pagar aquí jubilaciones, todas las cargas sociales, los sueldos, pagarle a las firmas. Claro, una bola enorme. Era todo, y Total. pagábamos porque facturábamos bien, trabajábamos bien, la gente cobraba en orden. Y después, como todas las cosas, había épocas en que por ahí teníamos que suspender al personal, ya Claro. en el 90 más. Está en el 90, claro. Suspender al personal, pero yo siempre al personal, es más, íbamos al Ministerio de Trabajo, ahí a Mitre y Callao y hacía yo las actas. Mirá vos. Tenía tanta familiaridad con los escribas de allá del sindicato Es que muchos años. que hacía las actas. Después salía y tomaba un café con los muchachos, con el delegado, los invitaba yo enfrente. No, tenía una relación. Yo iba a Hermoso. tomar mate a veces con la gente de la UON de Saavedra, que el capo de ahí era un muchacho que yo jugué al fútbol River y todo, y jugué en el barrio, y me conocía del barrio. Y entonces tenía una cierta familiaridad y nunca me iba al frente con toda la gente de la... Más allá de que yo no necesitaba de eso porque resolvíamos todo, yo nunca le jorobé a la gente, siempre le di, si lo suspendía les pagaba la mitad. Claro, otra. Yo no lo pagaba nada en manda y siempre le daba vale y cosas y la comida regalada. Y el tema, una pregunta, el tema de los proveedores afuera, ¿no? O sea, che, hay que pedir, no sé, 20.000 conos a Estados Unidos. ¿Eso se pagaba? ¿Se pagaba en el momento? Y sí, nosotros con letras, pagábamos con letras con el banco, nos financiaba el banco. Directamente. El Banco Nación, abríamos una carta de crédito. Porque esto era mucha mercadería. Sí. Nosotros, y Julio, teníamos un despachante de aduana, nosotros, por ejemplo, los micrófonos y los twitters, los traíamos por las partes. Claro, la pastilla, Y de esa manera obviamos, más allá de que venían enteros, ¿no? Claro. Venían enteros ya armados. Ah, mirá. Y hacíamos figurar como parte para disminuir el arancel. El arancel, claro. Y Julio era muy proclive a eso, y el despachante de aduana nuestro que era muy puritano. Le decía, Julio, me estás metiendo en un quilombo. Claro. Dice, porque después sale rojo, tenemos que ir a hacer un descargo, la vista y qué sé yo, qué sé cuánto. Y a mí no me gusta, dice, esas cosas. Y Julio no le da pelota. No le da o sea, bola. Pero qué audaz Julio en eso sí, eso rescatable, sí. ¿no? Porque viajaban con frecuencia a Estados Unidos, ¿o no? A ver, por año, por año. 2 veces a veces. Japón. Sí, también han ido a Japón, sí. Sí. Fueron por el tema por de... abajo y por arriba, por la Salutiana. Ajá. Me acuerdo del ingeniero Nilo. A Julio le gustaba mucho ir de joda. Ah, sí. En Hawái desaparecimos, hicimos escala un día volviendo de Japón. Mirá vos. De las Islas Hawái. Por el Pacífico. Sí, en el Pacífico. Y Julio desapareció. Se enganchó una mina. Porque Julio era pintón y tenía mucho pelo acá. Dice que en Japón las mujeres, él iba en el invierno nuestro, en el verano de allá, y dice que iba por ahí con el torso al descubierto y
el torso al descubierto y le arrancaban los pelos de pecho. Se armaba el lío ahí. Sí. Y las mujeres. Y tenía mucha aceptación. Entonces en Japón, en Hawái se desapareció del mapa Julio. Se fue a la mañana temprano y no lo vi hasta la noche. Qué Dice. bárbaro. Lo dejó de Dejó, florero, me dejó el ingeniero, el hombre ya mayor. El ingeniero había nacido en el año 24. Ah, mirá. Tenía 20 años menos que nosotros. ¿Qué falleció antes del final de Lea, Nilo? No, después. Ah, después aguantó, digamos, hasta ahí. Sí, sí. ¿Y Julio falleció? Julio lo de Julio fue muy triste. Porque Julio fumaba mucho. Claro. Y nada, decir que nos reuníamos y yo fumaba también. Mientras yo fumaba 2 o 3 cigarrillos, a lo mejor estábamos 2 o 3 horas largas reunidos. Ese fumaba 10 o 12 y los cortaba los cigarrillos. Los cortaba un pedacito y le pegaba unas pitadas y se tragaba todo el humo. Y era una máquina de fumar. Y se había casado con una finlandesa, con el que tuvo 3 hijos. Ah, tuvo 3 Y hijos. el ingeniero fue premonitorio, lo que me dijo un día. Almorzábamos en la misma mesa todos los días. Y el ingeniero dice, mire Héctor, dice, las finlandesas son mujeres muy complicadas, dice, Mira. para el casamiento. Dice, porque de soltera son tiro al aire. Viva la Pepa. Viva la Pepa, la mujer de Julio era azafata. Mira. Después se casan y quieren toda la comodidad del mundo. Se casan con una persona que esté en buena posición, como estaba Julio en su momento cuando se casó. Claro. Pero cuando cae en desgracia, Chao. se borra. ¿Esta mujer volvió a Finlandia? Esta ¿Sí, mujer hijo? lo dejó a Julio. Ah, lo dejó. Lo dejó. Y Julio se quedó solo, se llevó los chicos. La mujer se llevó a los chicos. Sí, y la mujer lo terminó dejando porque Julio cayó en desgracia. Y yo lo encontré en San Cayetano, allá en Virreyes, Ajá. que yo iba a cobrar también las cuentas de este emprendimiento que tenía Testillo. Y fui a cobrar allá y me lo encuentro a Julio. Y ¿qué hace Julio por acá? Que después lo llevé a la casa en auto. 100 autos estaba. Sin auto. Estaba hecho una pitrafa, Julio. Wow. Y me dice, vengo a cobrar yo también de mis amigos, las cuentitas que tienen acá. Cuentita. Y ¿cómo va? Y estoy solo, dice, no me van bien las cosas. Y a poco tiempo falleció Julio, a los 65 años. Joven. El padre murió de 63, don Ahí, Nicolás. los dos en la misma dama. Ahora, Julio hereda una empresa con 200 empleados, viento en popa, y en menos de 20 años la destruyó. En 15 sí, la destruyó. Y de estar esquiando en Suiza con la finlandesa que estaría buenísima, Sí. terminó yendo a buscar prácticamente Sí, para el puchero. Lo de Julio fue terrible. Che, los hijos, nada, no quedaron herederos, no los quedó chicos, nada. no, los chicos de Julio Heredero, habían nacido heredero. 83, 85 y 86 tuvo Mirá. familia. Bueno, todo tiene su consecuencia. Y ya, se quedó solo, y murió solo como un perro, porque había un muchacho Marzano, Alberto, que trabajaba conmigo en una cooperativa y lo llevé yo a Lea y era el que me transmitía todas las novedades. Era muy compinche mío, era secretario mío en la cooperativa, lo llevé allá a Lea, que era el sector reparaciones. Y Ah, tal. pero claro, otro sector más, dentro de Lea. Sí, reparaciones estaba en la planta baja. La planta baja, no. Reparábamos cosas de viejas y todo, nosotros, la gente tenía esa garantía. Claro, Lea siempre garantía. No, Si por más que se descompusiera, siempre tenía alguna regla. la solución, digamos. La solución la tenía. Ahora, Y bueno. dentro de lo que es Argentina, sacando, bueno, fines de los 80, los 90, un modelo de fábrica. Sí, sí. Pero incluso cuando cae, la línea de parlantes que tenían en la década de los 90 competía cara a cara con Electro Voice, era Sí, buenísimo. sí. O sea, Era bueno, sí. O sea, en Sí, el era final y bueno. todo. Parlantes todavía vendíamos nosotros, pero hacíamos tan poca producción, teníamos tan poco capital de trabajo. Claro. Lo nuestro era una insignificante la producción.
¿Y qué llegaron a hacer? En la época buena, ¿qué cantidad hacían? ¿Hay un número de eso? En la época nueva teníamos una diversidad de Claro, era mucho cosas. producto. Parlantes, teníamos distintos modelos de parlantes. Claro, bocinas, parlantes, micrófonos, Claro, bocinas, parlantes, micrófonos, todo. Con conectores, baffles. Ah, Era una cantidad enorme de consolas. la sala de pintura. Sí, teníamos pintura, galvanoplastía, los Galvanoplastía. baños químicos también. Claro, estaba la cámara anecoica también. Sí, que sí, no- sí, no teníamos cualquiera todo. Sí, tenía. en el tercer piso, allá en la terraza, estaba toda esa parte. Y adentro habíamos hecho una reforma, teníamos, y como íbamos de punta a punta, subía las escaleras y estaba la parte de ventas. Y después estaba la parte de ingeniero, estaba de Browning, ahí el vicepresidente, y después más atrás teníamos el ingeniero Nilo, otro cuarto donde yo me sentaba a veces para recibir así cosas internas, Claro. visitas. Estaba la sector de publicidad, y Publicidad. atrás teníamos personal y con la parte contable sobre Martínez. Una bestia. Sí, Ah. todo era larguísimo, todo, una época. Y si vos vieras lo triste que me quedó a mí entregar la llave, fue un momento muy ¿Qué terminó todo así? ¡Pum! Claro, entregué la llave al síndico de la quiebra. ¿Qué va? Una Su locura. propia quiebra pidió Julio, nadie nos pidió la quiebra, Claro, la pidió él. él se la pidió. Un loco. Julio se bajó los brazos, llevado un poco por el ingeniero Nilo. Ya era un hombre más grande, calculé que el ingeniero del 24, el 98, No quería ya saber tenía nada. 74 años. No quería saber nada. Ya dijo, hasta acá llegué yo. Ya está. Venía jubilado de la municipalidad, tenía un buen ingreso. La campaña la había hecho y quedamos en el medio los que estábamos todavía con... Calculá que yo en el 98 tenía 50 y... tenía en el 98 55 años. Claro, ¿no? Lo que, Roberto lo Agarró mismo. la mitad del río. Estaban a fondo, ¿viste? Claro. Pero, che, ahora justo. El ingeniero Nilo estaba Me ahí. dijo, basta, ya está. Ya está, Me voy a mi casa. El último Claro. que apague la luz. Ya, el ingeniero Nilo tenía la camiseta puesta porque era un hombre que iba para adelante, Para adelante, con claro. negocio y todo, pero Ya ahora está. dicho, ya está, con el loco con Julio no comulgaba mucho, No comulgaba, claro. porque él tenía sus ideas, y lo lamentable es que Julio no me hizo caso, me hizo caso a él, Una pena eso. Es una pena. porque yo me la jugaba con él, si yo me tenía fe de que iba a salir adelante. Por supuesto. Redimensionando la empresa, Totalmente. haciéndola más Importador. chiquita, Fábrica chica e importador. importador, Es lo que y tenía que haber dedicando recursos a la importación Claro. y parte, digamos, de enfocarme en lo de propia fabricación, en lo que teníamos posibilidades, En lo que había, digamos, posibilidades mercado. competitivas y Claro, demás. claro. Esa era la idea mía, con menos gente, Exacto. con gente de la administración, máximo 10 personas y otras 30 fábricas. Ya está. Y Sí. para la parte mecánica y todo de armado de 4 o 5 productos. Totalmente, sí, sí, sí. Y el resto traerlo de afuera, Y se acabó. esa era la idea mía. Y no prosperó, porque yo me pagaba, con las economías que generaba, le pagaba a la gente. Y la gente me hubiese aceptado, porque entre irse y hacer un juicio y cobrar a los premios, No, yo me claro. hubiese aceptado Por llegar a un supuesto. acuerdo y venir a cobrar todos los meses. Y hoy estaríamos todavía ahí vigentes. Bueno, voy a cerrar el video. Bueno, querido. Héctor. Si querés hacer alguna pregunta, cuando quieras. No, yo lo fui tirando, digamos, como para después armo un... Estamos hablando de una industria de 1943 a 1998, no es Claro. poco. No. No es poco. Es Héctor poco. Russo, damas y caballeros, el contador de Lega. El señor que entrega la llave en el momento que quiebra. Claro. Esto es un poquito de lo Sí. que acabamos de contar. O sea, Sí, sí. años. Sí, son muchos años. Muchísimos años. ¿eh? Héctor, Sí. Bueno, querido. gracias.
No, por favor. Muchísimas gracias. Cuando tengas necesidad, me llamas. Nos vemos. Chau, chau. LEA, la fábrica integral de productos electroacústicos más grande de Sudamérica. Industria Argentina.